Bueno, ya estamos todos. Dos preguntas copan las portadas, los telediarios y las redes, que son básicamente qué ha pasado en Estados Unidos y qué pasará en Estados Unidos en el futuro. Hoy os traigo a mi canal a 4 invitados de lujo para tratar de contestar a estas preguntas. A Rubén Gisbert, a Jano García, a Pedro Insua y a Juan Ramón Rayo. En cualquier caso, para que los espectadores podáis seguir bien la tertulia, que somos muchos, y no os perdáis, vamos a dividirlo fundamentalmente en dos bloques. Vamos a ver primero qué es lo que ha pasado en Estados Unidos y por qué. Y en segundo lugar veremos cuáles son las implicaciones de lo que ha sucedido en Estados Unidos, cuáles son las consecuencias o las lecciones que podemos extraer de todo esto. Y luego, si hay tiempo al final, también plantearé algunas de las preguntas que pueda leer en el chat. O sea, dejad preguntas, yo lo iré viendo y al final, si da tiempo, se las preguntaré a estos 4 invitados. Entonces, primero, vamos a empezar con la realidad. ¿Qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos y por qué? Hay quien dice que ha habido un golpe de Estado, hay quien dice que no, hay quien dice que esto es culpa de Trump, hay quien dice que es culpa de los antifas, hay quien dice que ha habido fraude, hay quien dice que no. ¿Qué ha pasado? Empezamos con Jano García. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que creo que ha ocurrido es lo que se preveía. Es decir, llevamos escuchando durante bastantes semanas, de hecho desde el día de las elecciones, que había un fraude electoral en Estados Unidos. Este mensaje que ha sido alentado por Donald Trump constantemente ha tenido mucho seguimiento, y también aquí en España lo hemos visto, como algunos periodistas y también activistas han estado vendiendo a la población que existía un fraude, a pesar de que ningún tribunal de Estados Unidos haya dicho que es así. Yo creo que el problema ha sido un poco jugar con... Y lo que yo creo que le ha pasado a Donald Trump es que el monstruo que él ha creado, porque bien, Donald Trump es un presidente que podría haber pasado a la historia como un buen presidente, porque su legislatura, desde luego, que ha sido positiva para Estados Unidos y si no iba a ser por el COVID, seguramente hubiese arrasado. Eso yo creo que lo tenemos todos bastante claro. El problema es que Donald Trump, su forma de ser, tan egocéntrico como es él, no podía aceptar la derrota. Ha creado este monstruo, ha intentado marcharse diciendo, no, yo me voy, pero porque ha habido un fraude. Y repito, ningún tribunal de Estados Unidos ha dicho que esto sea así, es que no ha sido así. Y entonces el monstruo que él ha creado, al final se lo ha acabado comiendo. Y la realidad es que yo creo que hemos visto un poco la representación de lo que es Occidente hoy en día, o los problemas que tienen las democracias con sus distintas formas alrededor de los países occidentales. Y es que vemos como la combinación, que para mí es letal, entre la posverdad, que es lo que ha triunfado en Estados Unidos, redes sociales, y la ignorancia del pueblo, sobre todo aprovechándote de los ignorantes que creen a ciegas lo que tú estás diciendo, pues el resultado era el que se preveía. Ahora bien, yo hay una cosa, y a mí yo creo que no sé si a vosotros os sorprende, y es cómo es posible que en el Capitolio, uno de los países uno de los edificios más vigilados del planeta, pueda entrar esta turba y montar lo que montó. Eso es una gran pregunta que habría que responder. Pero vamos, lo que ha ocurrido es lo que Donald Trump y muchos han estado alimentando durante semanas. Juan Ramón. Sí, no, coincido básicamente en lo que ha dicho Jano. Es decir, aquí tenemos unas elecciones donde Donald Trump ha perdido los comicios. Donald Trump, por su personalidad, él siempre se ha presentado como un vencedor, como un ganador, no puede aceptar la derrota, no la puede aceptar en términos personales y quizá no la puede aceptar por si posteriormente se vuelve a presentar a unas elecciones. Y a partir de ahí monta una narrativa de fraude electoral que era una narrativa que ya venía de antes de las elecciones. Es decir, básicamente lo que viene a decir Donald Trump es si yo no gano, será porque ha habido fraude. Y no olvidemos que él mismo se declaró vencedor de las elecciones antes de que hubiesen terminado de contar los votos. Es decir, que tampoco es que él se esperara a que estuviesen certificados los votos electorales y ahí, no, antes, a medianoche, antes de que estuvieran contados los votos, él ya se declaró vencedor de las elecciones. Y a partir de ahí, claro, uno tiene dos opciones, o creer a su caudillo, que es, por desgracia, lo que han hecho pues muchos millones de estadounidenses, o confiar en las instituciones. Y yo entiendo que haya gente que desconfíe de las instituciones porque es verdad que muchas veces las instituciones dan motivos para desconfiar. Pero cuando tienes un diseño institucional muy descentralizado, con una justicia bastante independiente del poder político en su ejercicio, cuando además varios de los jueces que han enjuiciado las distintas demandas que han presentado el equipo de Trump fueron nombrados por republicanos o incluso por el propio Trump, creo que ese sistema institucional, con sus defectos que los tiene y que pueda tener, es bastante más confiable que la opinión de parte de una persona que
está obviamente interesada en ganar las elecciones y que ha montado esa narrativa precisamente para legitimar su discurso del fraude y de que en realidad ha ganado las elecciones. Entonces, claro, si el mensaje que llega a la población, quizás lo único que discreparía de Jano es en la idea de que se aprovecha de ignorantes. No tienen por qué ser ignorantes. Es decir, al final aquí estamos ante gente con una determinada ideología que puede estar muy bien formada y que filtra la información que quiere recibir y que busca únicamente alimentarse de la información que reafirma sus ideas previas. Y puede ser gente perfectamente cultísima y con un volumen enorme de información. Información de parte, eso sí. Otra cosa es que sea gente sectaria. Es decir, gente que solo acepte la información que le venga de la parte que le interesa escuchar. Entonces, claro, si tú eres capaz de persuadir a varios millones de personas de que te han robado las elecciones, de que ha habido un fraude masivo a gran escala, de que Biden al final es un dictador porque ha perdido las elecciones y lo están nombrando presidente fraudulento, pues es lógico que haya gente que intente pues sublevarse para que esto no cobre carta de naturaleza. Lo sorprendente quizá sea que solo haya pasado esto. Es decir, que únicamente 200, 300 personas hayan entrado en el Capitolio, cuando se ha estado alimentando un discurso rupturista bastante profundo. Pedro. Sí, bueno, yo estando relativamente de acuerdo. Claro, se dice un monstruo, Trump. Bueno, un monstruo que ganó las elecciones, porque ese monstruo no fue creado según se desarrolló su gobierno, sino que el monstruo estaba previamente creado o es el mismo monstruo, digamos, que ahora que invitó a la población a ir al Capitolio a reclamar unas elecciones que se supone estuvieron trucadas, ¿no? Es decir, nada más tomar posesión Trump en su momento de la presidencia. Yo recuerdo, yo estaba en la radio de Julio Otero, porque yo fui tertuliano durante un año en la radio Julio Otero, y me habían invitado y tal para ver ese momento. Y en ese momento yo recuerdo perfectamente cómo hablaba Trump contra el establishment de Washington. El establishment de Washington. Es decir, Trump se supone que según su propia concepción, una concepción que, claro, que no es solo Trump, sino que ha persuadido, como dice Juan Ramón, ha persuadido a mucha población, es decir, ha engranado con una población americana. No es una cuestión de un señor que se cree pues un ganador, ¿no? Frente a los losers, pues un ganador, y entonces pues está desafiando. No, ha engranado con mucha población. ¿Y por qué es capaz de engranar? ¿Por qué es capaz de envolver? ¿Por qué es capaz de engranar? Mejor que envolver, porque tan envuelto está él por la población como la población por él, con esa población. ¿Por qué? Proyecta sobre el sistema de elección norteamericano una especie de oligarquía que está moviendo los hilos y la población va contra esa oligarquía, es decir, está denunciando esa oligarquía. ¿Hay una oligarquía o no la hay? Hay una oligarquía que ha secuestrado la democracia norteamericana, que es lo que dice Trump, pero desde el principio. Es decir, Trump ha denunciado un establishment, según él, parecía un indignado del 15M cuando tomó posesión. Como si lo haga con él, por otro lado, ¿no? Un tío que tiene 2 edificios en Manhattan y tal. Pero bueno, ese establishment, él ha puesto en cuestión la legitimidad desde el principio de ese establishment. Entonces, tal como se presentó cuando tomó posesión, dijo, el pueblo por fin tomó posesión de las instituciones, porque hasta ese momento, según él, estaban secuestradas por esas oligarquías. Y entonces ahora, tras sus 4 años, pues vuelve otra vez al mismo discurso, obviamente. Dice, no gano, pues es que la oligarquía está ahí detrás otra vez. Y entonces no quiere que siga, que continúe en esa posición. Pero lo que es natural, digamos, como consecuencia de ese discurso, pues la gente ha ido al Capitolio pues a tomar posesión de lo que se supone había sido desplazado. Es decir, el pueblo con Trump había tomado posesión de las instituciones. Pues ahora lo sacaban a Trump, esa oligarquía sacaba a Trump, pues el pueblo va a tomar las instituciones. Es de una lógica aplastante, digamos, según ese discurso. Entonces, no sé a qué viene sorprenderse. Bueno, viene a sorprenderse porque estamos en la misma
la pugna política, ¿no? Pero que digamos que se deriva exactamente del gobierno, no solamente de la derrota electoral, sino de todo el discurso que Trump ha sacado adelante, digamos. Entonces, pues, bueno, es consecuencia de lo que se vino labrando durante todo este tiempo, desde el principio, no transformándose, sino desde el principio. Esta es un poco la idea. Y Rubén, para terminar. Sí, yo creo que lo más grave de lo que pasó ayer en Estados Unidos es ver cómo la prensa, personas preparadas, bueno, la prensa, los medios de comunicación no, porque siempre tienen una adscripción ideológica, pero las personas preparadas y que en principio tienen que tener la cabeza fría y acostumbrarse a lo que son los análisis políticos, no saben hacer análisis políticos ni saben qué es lo que pasó ayer en Estados Unidos. Yo hice un directo a los pocos minutos de que pasaba lo del Capitolio comentando lo que me parecía un hecho incontestable y que desde luego es el único que ha apuntado fríamente Jano, que es que el Capitolio de Estados Unidos no es la Facultad de Historia de la Complutense de Madrid. Es decir, ahí no se entra como se entra en un Mercadona a coger fruta, ¿vale? Estamos hablando del kilómetro cuadrado más seguro del mundo. De lo que he dicho antes, de que me llama la atención del análisis político que no se hace, y no se hace en España desde luego, pero no se hace tampoco en algunos medios de Estados Unidos, es que el lenguaje de lo político es el lenguaje del poder. Ese es el lenguaje de la política, no el lenguaje ideológico de lo que ha dicho Trump y de que si los seguidores de Trump apoyan lo que él ha dicho. Es una explicación fácil, ideológica, pero que se puede extrapolar a cualquier circunstancia y a cualquier fenómeno de la política en Estados Unidos y en el mundo. Que es bajo mi punto de vista, y siguiendo esa premisa de que la política es el lenguaje del poder, de lo que pasó ayer en Estados Unidos. Pues ayer Trump cometió 2 errores gravísimos por los cuales yo pienso que va a pagar. Pero no los cometió en calidad de candidato a revalidar la presidencia de Estados Unidos. Los cometió como presidente de Estados Unidos, porque la función del Ejecutivo es, en primer lugar, garantizar la seguridad de las instituciones del Estado de Norteamérica. Y ayer el gran fallo, ¿vale? El gran fallo de la jornada de ayer fue ese. Fue que en 2017, cuando Trump fue investido presidente, no sé si os acordáis, pero las movilizaciones en Washington eran brutales. Hubo muertos, hubo incendios y hubo en la capital de Washington nada más y nada menos que 30.000 policías desplegados y 5.000 miembros de la Guardia Nacional. Eso es lo que Trump quiso evitar ayer. Ayer Trump quiso hacer una demostración de fuerza típica en Estados Unidos, en todo juicio y en todo acto político, que es que el pulso social que se respira en la calle condiciona los actos jurídicos y políticos que se dan en las instituciones. En cualquier juicio hay en la puerta personas exaltadas diciendo que sí, que no, que condenen, que no condenen, y eso es natural y es habitual. El mensaje que quería con esto dar Trump era: podéis aceptar los resultados, pero el pueblo está conmigo. Y puntos suspensivos. Volveré dentro de 4 años, que es lo que estaba diciendo hace un par de semanas. Ese fue su primer error. Pensó eso como en su porvenir político, pero no pensó como presidente. Y es que la principal cualidad de un presidente, de un ejecutivo, de un buen ejecutivo, es que, como decía Antonio García Trevijano, tiene que poder ver crecer la hierba. Y no se anticipó a lo que podía suceder en el Capitolio si decía la gente que fuera allí a reclamar que no estaba de acuerdo con lo que pasaba, y al mismo tiempo, para evitar posibles enfrentamientos entre la policía y sus partidarios, es decir, para que estos no dieran una imagen en Estados Unidos de exaltados enfrentándose a la policía, rechazó que la Guardia Nacional custodiara el Congreso y que hubiera un gran despliegue policial, porque evidentemente iba a haber enfrentamientos como los ha habido cuando ganó Bush, cuando los hubo cuando ganó en la primera vez Trump. Entonces ese fue el primer error, y no manda a la Guardia Nacional. Entonces el Capitolio se queda desprotegido, si es que todos hemos visto las imágenes de las puertas, que hay 2 o 3 guardias, o una filita, y las personas pues dicen, oye, aquí no hay nadie, pues vamos para adentro, y entran. Y pilla a todo el mundo por sorpresa, o sea, a todo el mundo. Lo que están diciendo de que si es una conspiración, que si es falsa bandera, que si chorradas, porque además en el periódico de Jano García, El Liberal, ya han identificado, se sabe quién es, han visto las caras, o sea, absolutas tonterías. Ahora, ¿cuál es el segundo error que ha cometido Trump? En el momento en el que ve que la cosa se ha ido de las manos, que ha cometido un error de no presumir la situación en la cual estaba el Capitolio en un momento tan tenso, en un año tan tenso, con el Black Lives Matter, que ha habido también muertos, que ha habido movilizaciones, y no hacer un dispositivo policial para dejar a sus partidarios
como personas, como el pueblo americano que está en contra de lo que se está votando, no salir en la televisión al instante condenando lo que estaba pasando, justamente para que no se le vinculara a él con lo que estaba pasando en el Capitolio. Y eso es lo que pienso que va a pasar. Y esto básicamente lo que va a hacer es que convierte de facto a Trump en un paria en Estados Unidos. Pero no estoy para nada de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Isúa de que Trump empezó criticando el sistema de Estados Unidos. Para nada. Un establishment, que es lo que criticaba Trump, es un conjunto de personas, instituciones o entidades influyentes en la sociedad civil. Que estas personas... que tenían secuestrada a Washington. Literalmente dicho, expressis verbis. Literalmente. Washington estaba tomado por la oligarquía, el establishment, y no dejaba sitio para que el pueblo americano tomase las decisiones y funcionaba de espaldas totalmente, ese establishment, a los intereses del pueblo americano. Esto es lo que dijo Trump al tomar posesión. He entendido perfectamente tu exposición. Termino enseguida y si quieres me respondes. Eso no tiene nada que ver con el sistema norteamericano, ni con las chorradas que tampoco están diciendo por ahí de que si esto pone en juicio a la democracia norteamericana o el sistema o la separación de poderes. ¿Qué tiene que ver la elección separada del presidente con los congresistas o con el Senado con lo que pasó ahí en Estados Unidos? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué tiene que ver con la cuestión de Estados Unidos? No tiene nada que ver. Que se está diciendo que utilizar la 25ª enmienda para destituir a Trump. La 25ª enmienda es para casos de incapacidad. Y la incapacidad no tiene nada que ver con esto. Se puede hacer un impeachment, que seguramente se haga, pero no porque la responsabilidad de Trump, y con esto concluyo, sea por acción, no por alentar a que fueran al Capitolio, sino por omisión de no prevenir como presidente lo que podía darse simplemente sumando 2 y 2 y viendo un poco los devenires de los últimos meses. Bueno, hemos dedicado 17 minutos. Un segundo, un par de claro. preguntas, si puede ser. Yo cuando hablaba de Trump monstruo, no me refería a Trump, me refiero al monstruo que ha creado con lo del fraude electoral. O sea, yo no la persona, sino el monstruo que ha creado el fraude electoral se lo ha acabado comiendo. Y luego respecto a... Porque yo creo que aquí en España nos ha mostrado esas imágenes, pero esto de Donald Trump, él estuvo alentando durante bastantes días a que la gente fuese a Washington para protestar, para... pues, retomar la democracia, para no permitir, para salvar a la nación, básicamente, porque lo que estábamos viviendo era un fraude, entonces había que presionar a los miembros del Partido Republicano para que, pues, dijesen que, oye, nosotros impugnamos los resultados en estos estados, etcétera, etcétera, que era lo que se preveía. Yo sí que creo, y además cuando ves esas imágenes, es que es imposible, estamos hablando de Estados Unidos, no es Nigeria, es imposible que no supiesen lo que iba a pasar. Y yo no tengo tan claro que haya sido, es que nos ha pillado por sorpresa, que es Estados Unidos, que es que no estamos hablando de un país cualquiera, es que estamos hablando del Capitolio. O sea, que salga el tipo ese de los cuernos que... Los Unidos tampoco son omnipotentes, Sí, Pedro, ya sí, no son perfectos, pero no me fastidies, macho, que, o sea, ver las imágenes de la gente que entra y cómo entra, si entran de broma, es un poco lo que a mí me recordó un poco lo que pasó en Cataluña, cuando veías a niños de 18 años destrozando las calles, sale la policía de verdad, se pone firme y tardan 2 segundos en irse corriendo. Esto es así. Entonces yo creo que la realidad es que lo que ha pasado es que el monstruo, que a lo que me refiero es el monstruo del fraude electoral, ha acabado comiéndose al propio Donald Trump. Y yo no tengo, para nada creo que les haya pillado por sorpresa. Yo creo que han podido, y han dicho, bueno, pues nos puede venir hasta bien, porque muchos miembros del Partido Republicano que iban a impugnar ciertos resultados, tras el show, decidieron hacerlos. Y quería comentar una cosa muy rápida respecto a lo de las noticias falsas, que, por ejemplo, este tipo de los cuernos que ha salido tanto, circula por redes sociales una foto recortada, dice, no, es que ha estado en una manifestación de Black Lives Matter. Y este hombre, que además lo puede buscar todo el mundo en Google, yo hago el ejercicio de los que nos estén viendo que pongan en Google el nombre de este tipo. Este hombre, en realidad, lo que es un miembro de QAnon, que es un grupo de conspiracionistas que dicen que, bueno, una serie de cosas respecto al Partido Demócrata, que pongan el nombre Jake Angeli. Y ahí le salen quién es. Y aún así hay mucha gente que dice, no, es que esto está preparado. Yo no creo que haya estado preparado. Ahora bien, que a lo mejor lo han dejado pasar, eso ya es otra cosa, pero desde luego yo creo que Donald Trump, lejos de pasar a ser un presidente que ha sido bueno, para mí, desde mi punto de vista, su gestión en Estados Unidos ha sido positiva, quitando el coronavirus, va a ser recordado como un presidente que, en fin, que es un ridículo absoluto por puro egocentrismo, yo creo. Bueno, un pequeño anote, perdón, simplemente, Jano. Lo que yo he dicho no implica que, desde luego, no se siga la regla rajatabla de la política de que los adversarios van a aprovecharse de esto. Eso por supuesto. Sí. Yo es que estoy convencido que... Sí, no, yo
Otro punto que es verdad, se me ha olvidado comentarlo, del primer discurso de Jano coincidía plenamente, salvo lo que he dicho de la ignorancia, y luego que Donald Trump haya sido positivo, no, yo creo que ha tenido claros oscuros y ha tenido claros que a muchos nos han gustado y ha tenido oscuros oscurísimos que a muchos nos han desagradado profundamente desde el principio. Y creo que una de las principales críticas que precisamente se podría haber dirigido a Donald Trump ha sido esa erosión continuada ya no de las instituciones formales, porque efectivamente no ha podido erosionar, no sé si ha querido, pero no ha podido erosionar las instituciones americanas, pero sí todo aquel conjunto de reglas informales que permiten en muchos casos que esas instituciones formales funcionen. Y esa crítica continuada a, por ejemplo, los medios de comunicación, que a los medios de comunicación, por supuesto, se les puede criticar, pero no se les puede avasallar desde la presidencia del gobierno de Estados Unidos, el no respetar, pues, los procedimientos, ya digo, no los formalizados por la ley, sino las reglas tácitas de juego, por ejemplo, pues la transición pacífica al poder en este último caso, validando el resultado electoral o aceptando las resoluciones de los tribunales y no pues deslegitimando a los tribunales si no te viene bien lo que resuelven, pues creo que eso sí es un gran agujero que deja Donald Trump en la herencia estadounidense y esa es una gran mancha que empaña otros logros que sí que ha podido tener, no sé si tanto por Trump cuanto por todo lo que ha rodeado, es decir, el establishment, digámoslo así, republicano que ha rodeado a Trump y que también ha orientado muchas de sus decisiones. Bien, si no tenemos... Yo insisto en la idea de que si él habla de fraude ahora, no es un monstruo que queda, digamos, sobre la marcha o ad hoc, o es profeso para el asunto. Es un monstruo que es Trump mismo, es la figura que ha creado, es la de aquel líder del alt-right, de lo antipolíticamente correcto, frente al establishment que ha soportado, que ha sostenido pues todo ese discurso buenista, etcétera, de lo políticamente correcto, de unos Estados Unidos que se vierten al exterior, que no miran por su propio interés, América lo primero, etcétera, ¿no? Desde el principio, esa figura es la que le ha dado la victoria electoral. Sí, Pedro, esa figura es la que le ha dado la victoria electoral. Entonces, un momentito, termino. ¿Y cuál es ese discurso? Pues el discurso de proyectar una conspiración oligárquica sobre la política norteamericana. Yo no estoy hablando de si con realidad o sin ella. Estoy diciendo que ese discurso es el que ha conseguido pues aunar o a aglutinar al electorado de Trump y le ha dado las elecciones. Y con ese discurso se presentó el mismo día 1 de la presidencia, que toma posesión. El mismo día 1, que claro, si no gana, pues vuelve a insistir en él, sencillamente. Si no gana, bueno, hay fraude. Lógicamente, es una derivada necesaria de su propia presentación en su propio discurso electoral. Entonces, aquí la cuestión que plantea Trump, bueno, es una cuestión, tampoco es un disparate total y absoluto. Es decir, ¿existe realmente esos grupos de interés que tienen secuestrada la democracia norteamericana? Bueno, pues eso es debatible, como se ha debatido y como muchas veces se debate. Es decir, y como casi siempre es el debate. Todo sistema político, decía Aristóteles, pues es una mezcla entre la oligarquía y democracia. Eso es la democracia pura y no sé qué. Eso son historias demagógicas, exactamente lo mismo. Hablar en nombre de la democracia pura pues es tan demagógico como hablar en nombre de otras cosas. Y entonces, los sistemas políticos en líneas generales es una mezcla siempre entre oligarquías, un sistema mixto que llamaba híbrido, que se llamaba Aristóteles, que es la realidad política. Pero tienes que engranar con muchos grupos pues claro, que las unas representan el interés del pueblo, pues volvemos otra vez a conceptos completamente metafísicos que no tienen ningún sentido, porque el pueblo no es unívoco, está compuesto de muchos grupos enfrentados entre sí y tan pueblo es un grupo que dice una cosa como pueblo es el grupo que dice exactamente lo contrario a ese otro grupo. Y son igualmente pueblo. Entonces,
Claro, aquí pues aparecen el demagogo, precisamente. Trump surgió como demagogo. El demagogo es aquel que entiende que la ley es una conspiración oligárquica y él viene a destapar el pastel. Y entonces trata de arrastrar así a la población y lo consiguió. Entonces, pues bueno, y a partir de ahí, pues, pero digamos, ese es el mecanismo característicamente demagógico. El de pretender que existe una justicia que está por encima de la ley, que él la está viendo con los ojos y que trata de implantarla, entonces que la apoyen para ello. Pero, sí, a ver, digamos, siempre... Pero eso es manifiestamente falso lo que acabas de decir, Pedro. ¿El qué es falso? A ver. Que la demagogia no es eso. La demagogia no es decir que las leyes son falsas y si no vienes tú las cambias. La demagogia es utilizar halagos o falsas promesas populares que le gustan a la gente que quiere oír para ganarte su confianza y su gusto, igual que el populismo, que igual que el primer presidente populista fue Andrew Jackson. Yo ya he salido el imbécil de ¿cómo se llama? El de Madrid. Es que se me olvidan los nombres porque son el alcalde de Madrid. Martínez Almeida. Diciendo que cuidado con los populismos, esto es lo que pasa con los populismos, y el populismo es la antítesis de la democracia, si el populismo nace en la democracia norteamericana. Yo es que creo que no tiene nada que ver lo de que Trump nunca... Yo no estoy justificando a Trump, ojalá caiga sobre él todo el peso de la ley por faltar a su compromiso como presidente, creo que ya lo he explicado antes, pero que Trump nunca ha atacado a las instituciones. Lo que ha dicho es que lo que no estaba en contra de las instituciones norteamericanas, lo que estaba es en contra de las políticas que, bajo su punto de vista y el discurso que él ha vendido, y no es la primera vez, ni mucho menos, que se utiliza esto en Estados Unidos, las políticas que se han seguido han llevado a personas a las instituciones puestas por grupos de influencias sociales. Ese ha sido el discurso de Trump, que lleva también a la teoría de la conspiración de mucha gente. La demagogia, tal como la define Aristóteles, por ejemplo, en la política, quinta forma de democracia que dice Aristóteles, es poner la voluntad del pueblo por encima de la ley. Y esto se debe a los demagogos, dice Aristóteles. Es decir, que hay una voluntad del pueblo que Trump se supone representa, y así se presentó, tal cual. Es que estoy diciendo casi literalmente lo que dijo el día de la toma de posesión de Trump. Él representa esa voluntad que ha sido traicionada por el establishment, que los intereses del pueblo americano le han dado la espalda totalmente a las instituciones, a esos intereses, y él viene a representar ese interés popular, esa voluntad popular, por encima de las instituciones, o de espaldas a ellas, si se quiere, porque las instituciones dieron la espalda. Es decir, Trump pone en las instituciones dominadas por esto, como si fuera un títere suyo, dominadas, y la ley expresión de esas oligarquías, y entonces él desenmascara a esos poderes que han secuestrado la democracia norteamericana en nombre del pueblo. En nombre del pueblo, siempre halagando al pueblo, por supuesto. Claro. El demagogo tiene que halagar al pueblo, tiene que dorarle la píldora al pueblo, naturalmente, y entonces pueblo americano, y todo el mundo mira para sí mismo, lógicamente, pueblo americano, que tus dificultades y tal que tienes, pues se producen porque las instituciones te han dado la espalda. Entonces yo, Trump, vengo a ofrecerte aquello que las instituciones te están negando, tomando el poder y reorientando, no al margen de las instituciones, por supuesto, sino reorientando esas instituciones en función de los intereses del pueblo. Pero que eso no tiene que ver con las instituciones. Lo que tú has dicho del libro tercero, capítulo quinto, del libro de política de Aristóteles, se refiere porque él habla ahí de la división de los gobiernos, se refiere a la utilización de la demagogia por parte de los gobernantes. Y aparte, la política de la Grecia de Aristóteles, hay que leer también los norteamericanos y ver qué es lo que ha pasado, pero eso no tiene nada que ver con las instituciones, Pedro. Las instituciones son la arquitectura institucional de un Estado, y lo que combatía Trump, igual que han combatido muchos presidentes con cierta demagogia y con sus formas, que él sea grosero, bruto o un indeseable, eso no tiene por qué llevar en análisis. Yo no estoy hablando de si es bruto o grosero, nada, estoy diciendo cuál es la estrategia desde el punto de vista discursivo, sí. que ya sé que no las instituciones, pues es que no sé qué me estás... Desde el punto de vista de su discurso político, ese es el discurso con el que ganó las elecciones.
Sí, a ver, sí. Que sea real, que no sea real, eso ya veremos, pues eso es lo que hay que analizar. Es decir, realmente, en Estados Unidos es una sociedad ahora mismo muy dividida, y eso es por encima de las instituciones también, es decir, por encima de la forma democrática. Pues hay unos grupos de interés, unas fuerzas y tal, que es lo que tiene que engranar, el político tiene que engranar con ellas de alguna manera. Entonces, o si no, queda fuera, naturalmente. Y entonces, ¿qué movimientos están? Es decir, la democracia es una forma de gobierno de una nación. Entonces, lo que habría que analizar es pues las fuerzas que están operando en esa nación. ¿Qué fuerzas están ahí moviéndose, movilizándose, etcétera, como para que finalmente cuaje, efectivamente, pues que un montón de gente se meta en el Capitolio? Una cosa inédita que yo no había visto en la vida. Parece ser que la última que ocurrió fue en 1860 y tantos. Es decir, pues una cosa muy rara. ¿Interviene Juan Ramón ahora? Sí, Lo que lo veo ahí. Intentamos que las intervenciones estén un poco más acotadas. A ver, yo creo que no estáis diciendo nada muy distinto, porque Rubén me parece que está hablando de las instituciones políticas o del esqueleto institucional de la política estadounidense, y Pedro da una definición de instituciones más amplia, que tampoco es incorrecta, de todo el entramado estatal en Estados Unidos que puede estar efectivamente sometido y manejado por grupos de presión. Y sí coincido en lo que ha dicho Pedro, porque creo que esta es parte de la clave, en la idea de que, claro, Trump llega al poder contra unas élites que estaban gobernando, según él, desde hacía muchísimo tiempo, una casta, si lo queremos. No llega contra la institución política estadounidense, porque él, evidentemente, incluso reivindica la arquitectura institucional de Estados Unidos, pero sí contra el secuestro de esa arquitectura institucional por parte de una casta, por parte de unas élites que, según él, no representaban los intereses del pueblo estadounidense. Y como ha dicho Pedro, no existe nada que sea el interés del pueblo estadounidense, porque al final en el gobierno siempre está una determinada coalición mayoritaria, que es la que ha accedido al poder. Y por eso el populista lo que busca de alguna manera es rebelarse contra esa coalición que ha accedido al poder, diciendo que él es el que representa realmente al pueblo, el interés del pueblo, y que la coalición está secuestrando los intereses del pueblo y las instituciones. Y con ese discurso llegó Trump al poder y se ha mantenido en el poder, y efectivamente quería abandonarlo con ese discurso. La cuestión es, ¿ese discurso él se lo creía o era una impostura como un ticket electoral? Eso es lo que no está claro. Si era un conspiranoico consciente o un cínico. Y cuidado, no estoy diciendo que parte del diagnóstico efectivamente tampoco sea necesariamente correcto. Yo creo que sí que hay una oligarquía, o aparte de una oligarquía en Estados Unidos, pero bueno, ese es otro debate, efectivamente. Entonces, si él realmente se creía ese discurso, la consecuencia lógica es el enfrentamiento civil. ¿Por qué es el enfrentamiento civil? Porque si está todo dominado por una casta que roba elecciones, que atenta contra los intereses del pueblo, lo único que queda es la insurrección contra esa casta y vaciar y purgar las instituciones de toda esa gente. Si él no se lo creía, y yo creo que no se lo terminaba de creer, pues es electoralmente, o puede ser electoralmente inteligente utilizar ese discurso para movilizar a gran parte de los votantes estadounidenses, incluso para presentarte en 2024 como el candidato de nuevo del pueblo al que le robaron las elecciones y que jamás ha perdido de manera lícita. Pero claro, y ahí pues lo que ha comentado Rubén antes también tiene sentido, si tú ese discurso de candidato te olvidas de tus deberes presidenciales, de asegurar la seguridad del Capitolio, porque no quieres que a tu base electoral o a los representantes de tu base electoral a los que has lanzado a Washington pues haya enfrentamientos con los cuerpos policiales que tú has mandado a la capital, pues claro, estás dejando sin defensa alguna las instituciones políticas, y lo que puede pasar es lo que pasó, que tú has echado gasolina en las llamas y no has creado cortafuegos para que esas llamas no se extiendan, y por tanto, ya sea por acción, porque se lo creyó, o por omisión, porque no se lo cree, pero no intentó evitar lo que pasó, Trump es culpable. Jano, yo ¿quieres añadir algo? sí, quería comentar, porque me parece muy interesante lo que ha dicho Pedro, que dentro del pueblo hay muchos pueblos, lo cual es cierto. Yo creo que uno de los éxitos de Donald Trump es que él ha sabido leer muy bien cuáles eran los segmentos sociales que le apoyaban, porque mucha gente cree de forma equivocada que a Donald Trump son los rednecks y ya está.
A ver, en Estados Unidos no hay 75 millones de rendes que voten a Donald Trump. O sea, intentar hacer estos juicios de valor generales me parecen absurdos. Y es verdad que lo que dice Pedro, que hay muchos pueblos. Y Donald Trump ha utilizado, por ejemplo, la gente que le preocupaba la inmigración. Luego es verdad que ha utilizado un porcentaje de la población no menor que de verdad cree que Estados Unidos, la democracia, las instituciones, los medios de comunicación obedecen a algún tipo que está por encima de la voluntad popular y él es el que iba a acabar con todo eso. Pero Donald Trump yo lo definiría como perro ladrador poco mordedor. O sea, su mandato, de hecho, lo hemos estado viendo. Primero, que el muro lo iba a construir México. Ni ha habido muro, ni ha pagado México nada. Segundo, que a Rocketman, que era el dictador de Corea del Norte, iba a aniquilarlo por completo. No ha sido así. De hecho, Donald Trump ha conseguido grandes acuerdos a nivel internacional, geopolíticamente hablando, y esto, por ejemplo, no se le ha reconocido. Pero es que es un presidente que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra. Es decir, su discurso no coincidía luego con sus hechos. ¿Qué pasa? Que cuando él ve que las elecciones se le escapan, lo único que le queda es otro segmento de ese pueblo que había, que eran los que de verdad creían que la democracia en Estados Unidos es Donald Trump. Y si Donald Trump dice ha habido un fraude, es porque es verdad. A pesar, repito, que ningún tribunal lo haya dicho. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Que todos los tribunales están comprados. ¿Por qué? Porque era el discurso con el que partía Donald Trump. Es decir, yo estoy aquí contra todo el mundo, todos están contra mí. Resulta curioso porque, no sé si es que el tiempo pasa rápido y nos olvidamos pronto de las cosas. Pero un poco salvando las distancias con este discurso que hay del fraude electoral, ocurrió lo mismo cuando ganó Trump. La injerencia de Rusia. Se decía que Rusia había manipulado las elecciones para ganarse a Donald Trump y se tiraron así 2 años y medio de mandato diciéndolo constantemente. En realidad es todo mucho más sencillo. O sea, la situación es que Donald Trump, el COVID-19, se lo ha llevado por delante y que él, por su forma de ser a nivel personal, no acepta una derrota, y menos de Joe Biden, que era un candidato bastante flojo. Es que, de hecho, Donald Trump es que iba a arrasar. Es que lo de Joe Biden, yo no sé lo que va a gobernar, pero me temo que no mucho. Pero la realidad es que en el mensaje de Donald Trump va dirigido a muchos segmentos de la población. Y en el momento en el que se queda ya con solo un segmento, que son los que creen que hay un fraude electoral en Estados Unidos, que todos los tribunales de Estados Unidos están comprados, esos tribunales que, por cierto, dijeron que no había injerencia por parte de Rusia, ya me contarán ustedes por qué antes sí que eran pro-Trump, ahora no, este tipo de cosas que nunca nadie explica muy bien, y recurre a ese segmento de la población para marchar al Capitolio y se le va de las manos. Y luego, repito, también el tema de la seguridad. Yo, de verdad, sigo sin comprender cómo es posible que haya ocurrido eso. Me interesa tener a colación un tema que además creo que puede dar pie a un debate interesante porque veo que tenéis distintas concepciones sobre la democracia, Pedro, Rubén, Juan Ramón, Jano incluso, y es el siguiente. Hemos hablado de la realidad, vamos a ver las implicaciones de lo que ha sucedido. Ya hemos visto lo que ha sucedido, más o menos, las interpretaciones, pero ¿cuáles son las consecuencias? Y una cuestión que me interesa de la colación es, como decía, la democracia. Lo que ha sucedido es bochornoso y Estados Unidos es una democracia, con los matices que quiera introducir Rubén. Entonces, la pregunta que se me suscita a mí es ¿en qué posición queda la democracia después de lo que ha sucedido? ¿Herida de muerte, indemne? ¿Esto tiene que ver con la democracia? ¿Es algo inherente? ¿No tiene nada que ver con la democracia? ¿Cuáles son vuestras posiciones al respecto? También en cuanto a la concepción de la democracia. Y os pido intervenciones más o menos cortas para que podáis intervenir todos, para que no se alargue esto mucho. Que empiece quien quiere. Pedro, por ejemplo. Bueno, a ver, la democracia, una cosa es la democracia como digamos, instrumento, tecnología política, ¿no? de organización del Estado y de formación del gobierno, digamos, desde el punto de vista procedimental, por así decir. Y otra cosa es la democracia como ideología, que es un poco, ambas están siempre mezcladas, obviamente, ¿no? Todo sistema político busca legitimarse y ya tiene que desbordar la propia tecnología para legitimarse. Tiene que hablar de otras cosas, tiene que hablar del hombre, de la humanidad, de los derechos, de ideas gruesas, ¿no? De grandes ideas de grandes principios, digamos, para legitimarse, ¿no? Entonces, bueno, tras la caída del muro del año 89, pues, bueno, se pintaba la cosa, aquello de Fukuyama, del fin de la historia, ¿no? Siguiendo un poco unas líneas que apuntaba derivadas de Hegel y tal, en determinadas lecturas. Y entonces se llegó a un momento, digamos, en el que la democracia se dibujó como el sistema justo. Democracia era igual a justicia.
digamos. La democracia se alineaba con la justicia. De tal modo que un sistema democrático es un sistema justo, por definición. Cuando yo qué sé, la democracia alemana de los años 30, pues fijaos el monstruo que salió de ahí, ¿no? Por ejemplo. O sea, que quiero decir que eso de alinear democracia y justicia se debe a una circunstancia política determinada, que es la victoria de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, sencillamente, ¿no? El Manifiesto Comunista, por ejemplo, dice lo siguiente, dice: el comunismo es la verdadera democracia. Porque el Manifiesto Comunista, pues claro, el Estado legitima un determinado modo de propiedad, una ley determinada, y entonces, pero esa ley que legitima el Estado es porque es un Estado burgués. De nuevo, otra vez, volvemos a la conspiración que está detrás de la ley, ¿no? Si tú entiendes que la ley está inspirada por un Estado burgués que está despojando a media humanidad, pues entonces esa ley tienes que ir contra ella, obviamente. Entonces, es el Manifiesto Comunista, básicamente. Bien, entonces, aquí todo el mundo cree que tiene democracia de su parte. Todo el mundo. Entonces, es el triunfo de la ideología democrática. Es el triunfo. Hoy en día es indiscutible la democracia. La democracia como ideología, como sistema político, como sistema de organización política. De tal manera que, por ejemplo, se mira al pasado con condescendencia, ¿no? Con condescendencia y dice: fíjate, Felipe II, pobre hombre, no vivía en un Estado de derecho, no había democracia y tal, ¿no? Entonces, se produce una especie de adanismo político, a nivel político, y entonces esto es un verdadero rodillo desde el punto de vista del ideológico, ¿no? Unos visos de mesianismo que produce en muchos discursos políticos pues ese carácter mesiánico. Por ejemplo, Trump, ¿no? Viene en nombre de la democracia. Entonces, esa ideología, que es la democracia como ideología, insisto, pues funciona con univocidad, por ejemplo. Es decir, se habla de la democracia. Y no se distinguen, por ejemplo, tipos de democracia. Entonces, claro, se pervierte absolutamente los análisis constantemente, tanto históricos como políticos. Entonces, por ejemplo, pues de Cuba se dice: no es democracia, y ya está. Y la alternativa a la democracia siempre es la dictadura como simulación de tiranía. De nuevo, se reducen los conceptos políticos. Se reducen, se vuelven maniqueos. Entonces, la democracia es el bien y la dictadura es el mal. Cuando la dictadura, por ejemplo, desde el punto de vista romano y tal y cual, la dictadura es un mecanismo para salvar una situación, digamos, crítica, que para los romanos es algo muy beneficioso. Era una magistratura extraordinaria que servía para salvar una situación, para evitar todas las comisiones, las asambleas y tal, decisiones lentas y tal y cual. Pues una dictadura que decidió ser rápidamente. Sí, termino, ¿eh? Sí, pero porque abren los demás también para que se monte debate. Sí. Y entonces, hoy día lo que impera totalmente y oscurece los análisis totalmente, absolutamente, es ese fundamentalismo democrático. Entender que la democracia es el único sistema justo, que la política o es democrática o es el infierno, o es la barbarie, o no es política fuera de la democracia. Este es el mal de nuestro tiempo, el fundamentalismo democrático. Es el mal de nuestro tiempo, es un mal. Es una perversión de los modos de comprender la organización de los estados y de la relación entre los mismos, de la geopolítica. Es un verdadero rasero, un verdadero rodillo que anula el entendimiento totalmente. ¿Qué pasa, Rubén? Ya os pido intervenciones cortas para que podamos debatir todos. Sí, a ver, para no liar a los espectadores, porque realmente lo que ha hecho Pedro es la antítesis de un análisis. Vamos a ver, la democracia se puede concebir, y aprovechando lo que él ha dicho, en dos conceptos. El ideológico, que es la democracia social, que da la ideología de la socialdemocracia, de Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera, y la democracia formal, la democracia como forma, la democracia jurídica, la democracia como institución, como arquitectura institucional jurídica. ¿Para qué? Para hablar lo que en los libros de Aristóteles, desde los libros de Aristóteles, que distingue entre autocracia, gobierno de uno, oligocracia, gobierno de varios, democracia, gobierno de todos, o de la mayoría prevalente de una comunidad. Esa es la fundamental.
Entonces, mezclar esos dos conceptos, y a eso me refería con un poco la confusión, bajo mi punto de vista, de la exposición de Pedro, es mezclar y asumir la tesis errónea, por ejemplo, de Gustavo Bueno, de creer que la nomenclatura o la definición define la forma, con el libro Fundamentalismo Democrático, que llamaba incluso democracia a lo que hay hoy en día. Para eso, y lo que ha dicho acertadamente Pedro, de que muchas veces se confunde en análisis, es que hay que examinar sustantivamente lo que son las cosas y no simplemente porque diga que es una democracia, ya es una democracia. El sistema democrático no es que sea justo porque baje del cielo como un arcángel, sino porque es el gobierno de la mayoría y las leyes, que por cierto también, para corregir, Estado de Derecho, que es simplemente allí donde hay compendio normativo inventado por Robert von Moll en el siglo XIX, no es sinónimo de democracia. Stalin era un Estado de Derecho, Hitler era un Estado de Derecho, no tiene nada que ver con la democracia. Entonces, cuando hay un compendio normativo de obligado cumplimiento para todos en contra del Estado policíaco, y por eso Robert von Moll, el jurista alemán, lo desarrolla, como las leyes afectan a la totalidad de la nación, por lo tanto se considera justo que la totalidad de la nación tenga la capacidad para decidir sobre esas leyes que va a afectar sobre ellos mismos. Y eso se entiende desde un concepto intrínseco de justicia, que si algo va a afectar a una mayoría, quod omnes tangit omnibus approvari debet, que está incluso en el código canónico, que la mayoría que todos decidan lo que va a afectar a todos. Entonces, desde ese punto de vista, la democracia es un sistema político que lo que intenta o lo que procura es garantizar una serie de estructuras cuando se inventa el Estado, en el Renacimiento, para que el pueblo tenga la capacidad de articular su voluntad mayoritaria, porque la democracia no olvidemos que es mayoría, y todo lo que no es el gobierno de la mayoría es el gobierno de una minoría, que ese pueblo tenga la capacidad de llevar las leyes por mayoría y esas leyes afectan a su vida en común. Y que al mismo tiempo el poder no puede abusar en contra de los ciudadanos. ¿Cómo? Introduciendo la separación de poderes, que eso en Grecia ni existía ni se consideraba. Y cuando se inventa además por primera vez en Estados Unidos, con el federalista, se hace huyendo de la democracia griega de Pericles, que para ellos era la canalla del populacho. Y por eso Rubén, ¿te quiero a ti también para que intervenga Juan Ramón ahora? Sí, voy a terminar ya. Por eso se inventa la democracia representativa en Estados Unidos. Entonces, lo que ha pasado, para contestar directamente a tu pregunta, no afecta absolutamente nada al sistema político norteamericano. Y por eso yo he hecho mi exposición poniendo el foco en que lo que ha pasado no es que esto es una cosa evidente, los que fueron a Washington a apoyar a Trump no fueron a tomar el Capitolio. Las circunstancias políticas sumadas a la falta de previsión de Trump y la falta de seguridad terminaron en un incidente gravísimo ayer que al primer que afectan gravísimamente es al propio presidente. Pero esto no tiene nada que ver con el sistema, que tiene sus defectos, porque la democracia norteamericana no es perfecta, pero es el único régimen formal, y por eso me separo de lo que ha dicho Pedro, no ideológico, formal, jurídico, democrático que existe en el mundo. Habrá oportunidad de réplica, Pedro. Va ahora Juan Ramón. ¿Tú crees que ha afectado lo sucedido a la concepción de la democracia, al liberalismo? ¿Supone un ataque? ¿No tiene nada que ver? Bueno, yo por simplemente intentar mediar de nuevo entre Pedro y Rubén, yo creo que Pedro no ha intentado decir que la democracia tenga una carga social, sino que una cosa es la tecnología, como has explicado, el procedimiento de organización del poder estatal, y otra, si lo queremos, la superestructura ideológica que justifica esa tecnología y que contribuye a perpetuarla. Y es verdad que a partir de ahí sí que podemos debatir, aunque eso sería otro debate, si la democracia es defendible intrínsecamente, porque cualquier cosa que sea un output, un resultado democrático, es bueno porque es el resultado de la democracia, o si es simplemente un procedimiento que debe juzgarse por sus resultados y que si sus resultados no son mejores que otros, pues se le puede someter a crítica, ¿no? Y aquí sí que ya entraríamos en desacuerdos más fundamentales con Rubén sobre la idea de que la democracia lo que traduce es la voluntad de la mayoría del pueblo, cuando en realidad la democracia genera resultados relativamente arbitrarios, porque no existe ninguna regla de agregación de las voluntades individuales que sea unívoca en forma de una voluntad general. Es decir, que si tú cambias la regla electoral y no hay una regla electoral que sea mejor o peor que otra, es decir, en Estados Unidos, si en 2016 hubiésemos tenido democracia mayoritaria con una circunscripción única, habría gobernado Hillary Clinton, gobernó Trump.
¿Y es mejor el resultado de Trump o el de Clinton? O sea, ¿es más democrático el resultado de que gobierna Trump o de que gobierna Clinton? Pues ni uno ni el otro, depende de la regla. Pero las mismas preferencias, los mismos votos, exactamente los mismos, se traducen en resultados radicalmente distintos. ¿Cuál es la voluntad del pueblo? Ni la una ni la otra, porque la voluntad del pueblo como tal no existe y por eso ahí hay una crítica más fundamental a la ideología de la democracia, ¿no? Pero ¿esto ataca a la democracia estadounidense? A ver, uno puede, por un lado, pensar que esto refuerza la democracia estadounidense porque aquí la separación de poderes que mencionaba Rubén clarísimamente ha funcionado. Es decir, si Estados Unidos fuera una autocracia, Trump seguiría gobernando y Trump no ha tenido en ningún momento ninguna opción, bueno, a lo mejor sí, no lo sé, pero no parece que haya tenido ninguna opción de que este posible intento de asalto triunfara. Es decir, cualquiera que vislumbra un escenario de victoria de este asalto, pues es una absoluta marcianada. ¿Por qué? Porque rápidamente toda la separación de poderes, ahí sí que se ha puesto en marcha para apartar a Trump y para deslegitimarlo. Incluso con la enmienda 25 que mencionaba Rubén, que efectivamente a lo mejor podríamos calificarla de abuso de derechos si se intenta aplicar, pero es que si se aplica, a Trump lo apartan. Es decir, salvo que el Supremo dictamine otra cosa. Pero, Jano. Pero, bueno, pero por otro lado, yo me estoy extendiendo y os había pedido brevedad, pero disculpad. Pero por otro lado sí que podemos pensar que puede haber una cierta debilidad porque al final, en la medida en que la democracia sea una transición pacífica de poder, una transferencia pacífica de poder, es verdad que aquí se han socavado determinados consensos básicos que sí que podría tener repercusiones de futuro si esos consensos no se reconstruyen. Pero bueno, podemos debatir de esto más tarde. Si queréis hacer algún apunte rápido, Jano, ahora. Sí, bueno, sobre la democracia podríamos estar debatiendo aquí durante Por horas. Por eso digo, vamos a hacer apuntes rápidos porque hay otro tema que quiero tocar. Porque el tema, yo coincido con Pedro un poco, es decir, ¿qué es democracia? Porque, por ejemplo, ahora a nadie se le ocurriría hablar de democracia sin aceptar el sufragio universal, cosa que los padres fundadores de la democracia no admitían. Por poner un ejemplo. Y a partir de ahí podemos estar hablando de muchísimas cosas. Pero eso no vale, Han, no me jodas. Hay que mirar la historia en el momento, no con retrospectiva moral. Pero, no hay que juzgar la historia con la moralidad actual. No, pero lo que me refiero es, la democracia entonces es lo que se dice en el siglo XIX, pero no lo que se dice en un siglo distinto. ¿Por qué? O sea, me refiero a un debate continuo que no tendría fin, porque cada uno pues tiene un concepto de democracia. Bueno, es un debate muy nominalista en parte. O sea. Y dando por aceptado, que es lo que damos actualmente como democracia, que es el gobierno de la mayoría. Ray ha puesto un ejemplo buenísimo y es las elecciones en Estados Unidos. Hillary Clinton tuvo más voto popular que Donald Trump. Es decir, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses quería que ganase Hillary Clinton, pero las normas del juego, tal y como se reparten los electores en Estados Unidos, pues hicieron que Donald Trump fuese presidente. Ahora bien, ¿que el gobierno de la mayoría o lo que aprueba la mayoría es lo justo? Pues evidentemente no. Y el propio Estados Unidos, por muy democracia, como lo queramos llamar, el apartheid hasta hace 2 días era una cuestión legal. Y no creo que alguien pueda definir el apartheid como algo justo. Ahora, lo que comentaba Álvaro, si esto va a hacer que cambie el sistema en Estados Unidos, yo personalmente creo que no. Es decir, esto pasará, será una vergüenza, una mancha en la historia de Estados Unidos, como otras tantas que tiene, pero sí que creo que lo que sí que va a cambiar es en relación, y lo hemos visto, algo que no hemos comentado, y es que las redes sociales, por ejemplo, a Donald Trump le han cerrado Twitter, Facebook, Instagram, al presidente de Estados Unidos, ¿eh? O sea, no estamos hablando a un tipo que estaba escribiendo, no. Al presidente de Estados Unidos desapareció del mapa completamente. De hecho, nos hemos enterado que Donald Trump ha dicho que va a haber pues, un traspaso de poderes pacífico y demás, porque lo ha dicho una persona, pues le ha dado a un tercero esa información, porque él ahora mismo no tiene la capacidad de conectar con el pueblo estadounidense. Es muy fuerte esto. Y lo que realmente ha ocurrido con Donald Trump, ahora mucha gente se alegrará, pero es que yo sí que creo que va a cambiar. Primero, las redes sociales que ya estaban cambiando, cada vez son más los algoritmos, cómo los utilizan para que la información que reciba el ciudadano sea la que quiere ciertas élites gubernamentales. Y luego también sí que creo que lo que es el manejo de la información también va a cambiar muchísimo. Entonces, yo me centraría más en el cambio a nivel informativo, después de lo que hemos visto, más allá del cambio del sistema de Estados Unidos, que yo creo que no va a cambiar. ¿Algún apunte muy rápido? Muy rápido, son 30 segundos, porque quiero pasar todo a Pedro. El pequeño, y dejo a Pedro, es que yo estoy, claro, aquí son todos liberales y soy el único. O sea, estoy... Pedro es liberal. Pedro liberal. No, la mayoría, pero simplemente un pequeño apunte por lo que ha dicho Juan Ramón Rayo, Jano,
que yo no he dicho y ni he centrado. Yo me he fundamentado y he analizado la democracia norteamericana formalmente. Y estáis hablando, y los dos habéis hablado de la democracia desde el punto de vista de los buenos resultados. La democracia formal no se centra en buenos resultados o malos resultados. Se centra en el buen procedimiento. Y no se fragua en el consenso, que ha dicho Juan Ramón Rayo, que había que reconstruir el consenso. Se basa en la mayoría porque efectivamente no existe la voluntad popular. Existe el triunfo de la mayoría. Y allí donde no hay gobierno de la mayoría, solo queda el gobierno de una minoría. Nada más. Bien, pero sí, muy rápido. Pero para que la minoría acepte que gobierne la mayoría, tiene que haber un consenso de que el procedimiento democrático es un método válido de gobierno. Si no, cada vez que gane la minoría se rebelará e intentará dar un golpe de Estado. Pero si es que no, pero eso no ha existido en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos... Claro, pero porque hay un consenso todavía amplio, y espero que siga creciendo, de que el resultado electoral, si es un resultado electoral limpio, transparente, como probablemente haya sido según han dictaminado los tribunales, es el que tiene que aceptar la mayoría y la minoría. Pero si no hay un consenso de que la democracia da lugar a una transferencia pacífica de poder que legitima al vencedor según las reglas de juego, pues los que pierden se rebelarían contra los que ganan, simplemente, salvo que estén sometidos por la fuerza, claro. Bueno, pero es que eso es que vence siempre una mayoría. Y recordemos que no nos acordamos nunca de Al Gore y Bush. Y en fin, Pedro, perdón. Muy rápido. No, cambiando un poco. Efectivamente estoy con lo que habéis dicho, yo creo que todos lo habéis dicho, que esto no es un golpe de Estado, digamos. Es decir, es Juan Ramón o Jano, no sé, que fue de resultas, digamos, del propio discurso de Trump. El monstruo creció efectivamente y se le fue de las manos, pero él no está impulsando un golpe de Estado deliberadamente, digamos. Es decir, no es un asalto al Palacio del Invierno, digamos, lo que ocurre en el Capitolio. A pesar del asalto al Palacio del Invierno murieron 5 personas solo, ¿eh? Aquí ya han muerto. Llevan 4. Es decir, que llevan 4. Entonces, pero que esto no es una operación, digamos, de transformación del poder y de la organización del poder para nada. Entonces, es más bien una derivada del propio discurso demagógico, decíamos, que desde el principio tuvo Trump. Entonces, digamos, el pueblo tiene una visión en Estados Unidos bastante amplia de desobediencia civil, ¿no? En Estados Unidos, pues toda la tradición de Thoreau, etcétera, ¿no? El pensamiento de Thoreau, hay una tradición muy amplia acerca de la, digamos, suspicacias, mejor dicho, hacia las instituciones por parte de una tradición muy amplia, que es la vuelta el Fantastic, ¿no? En la película Viggo Mortensen y tal, ¿no? Es un poco la vuelta a los montes y tal. Y esta tradición es bastante amplia en Estados Unidos, y yo creo que por aquí va esa línea de desobediencia civil en líneas generales, ¿no? En buena medida está alimentado por ello. Entonces, yo creo que es importante dejar claro, esto no es un golpe de Estado. A mí eso no me lo parece en absoluto. Voy a traer a colación otro tema que creo que puede dar pie a un debate interesante. Estamos hablando de Estados Unidos, pero no dejamos de estar nosotros en España. Y la duda que me surge a mí es qué incidencia, si es que puede tener alguna, puede tener lo sucedido en España. Ya hemos visto que hoy los partidos se lanzaban los trastos a la cabeza. El PP y Vox se remitían al rodeo al Congreso y a la alerta antifascista. La izquierda, PSOE y Podemos, decían que esto podía pasar con Vox porque era el nuevo fascismo. Es decir, ¿qué impacto puede tener esto en España o qué lección nosotros en España podemos extraer de lo que ha sucedido en Estados Unidos? Jano, por ejemplo, si quieres empezar. Bueno, yo creo que lo que sí que puede ocurrir es que ahora veamos cada vez que hay unas elecciones que haya un grupo, también hay que decir que es minoritario, que haya habido un fraude. Y así podemos estar eternamente. Y eso es un problema que pasa con las redes sociales, que una minoría muy ruidosa al final acaba apareciendo o está sobredimensionado y la gente cree que hay un porcentaje considerable de la población que cree que de verdad hay un fraude. Yo pienso que esto sí que puede ocurrir en España, pero es que también, acuérdate, Álvaro, bueno, todos los que estamos aquí, cuando fueron las primeras elecciones en las que se presentó Podemos, en redes sociales eran un rodillo. Y claro, cuando se dio el resultado de las elecciones, la gente estaba convencida que había un fraude, que porque había ganado el PP, que eso era imposible. ¿Por qué? Porque el que se metía en su teléfono móvil todo el día en Twitter veía que todo el mundo estaba en contra de los recortes salvajes de Rajoy y de todo lo que estaba haciendo Rajoy, que era desmantelando y haciendo que la gente se muriese de hambre por las calles. Y cuando sale la realidad, los podemitas decían que había fraude electoral. Y esto lo estuvieron sosteniendo durante bastante tiempo. Entonces, en realidad no es nada nuevo. Si es que lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es nada nuevo. La gran diferencia esta vez para mí es que esto lo dice un presidente.
que es la gran diferencia. No Pablo Iglesias. Porque es que no es Pablo Iglesias ni es una turba aburrida en Twitter. No, es el propio presidente de Estados Unidos el que dice, como yo no he ganado, ha habido un fraude. Y hay mucha gente que seguirá pensando, a pesar, repito, que no se ha podido demostrar. Yo no digo que lo haya habido, ¿no? Si me preguntan muchas veces, llevan durante semanas preguntándome, ¿tú crees que hay fraude? ¿Yo cómo voy a saber si hay fraude? Estoy en mi casa en Madrid, a miles de kilómetros. ¿Yo cómo voy a saber si en Pensilvania, si en Georgia, han cogido en Wisconsin, en Michigan y han hecho un fraude? No lo sé. Es que hay un vídeo en Twitter. Un vídeo en Twitter, vale, muy bien. No es que ha salido que han votado 3.000 personas que estaban muertas, que no lo dudo. Pero, hombre, hablar de que hay un fraude estructural en Estados Unidos para apartar a Donald Trump del poder, pues yo eso no lo puedo decir. ¿Las elecciones han sido limpias? No lo sé, pero volvemos un poco a lo que comentaba Juan sobre el consenso. Es decir, la sociedad dice, bueno, el consenso general, es decir, si ningún tribunal ha dicho que existe un fraude, pues las elecciones son legítimas, porque si no, entramos en un círculo vicioso del que no saldremos nunca. Y cada vez que haya elecciones tendremos este problema, que habrá un grupo que dirá, no, como no he ganado yo, hay fraude. Podríamos reclamar el gol de Mitchell ya de paso, ¿no? Claro, es que si abrimos este melón, es que al fin y al cabo es algo que no acaba nunca. Porque, claro, estas teorías fraude, como no se pueden demostrar, pero también son difíciles de rebatir, porque claro, si te dicen, no, mira lo que he visto aquí en este sitio, bueno, pues bueno, es un vídeo, ¿y qué? O sea, al fin y al cabo yo creo que el poder que le estamos dando muchas veces a un segmento, repito, muy pequeño, pero muy ruidoso, hace que mucha gente incluso llegue a acercarse a ese discurso, porque ve en su día a día, que es nuestro teléfono móvil, en sus comentarios en el timeline de Twitter. Yo, por ejemplo, hoy he sido de todo. Yo hoy he sido nazi, he sido miembro del globalismo, también he sido un poco fascista, a ratos libres, socialdemócrata, comunista, he sido de todo. Y entonces, claro, mucha gente, a mí me da igual, pero habrá gente que le impactará los mensajes y dice, ay, pues si hay un movimiento, aunque es pequeño pero ruidoso, que va en esta dirección, me apunto en esa línea. Y eso es lo que es realmente peligroso, porque al final sí que puede acabar consiguiendo que hay un porcentaje muy importante de la sociedad que no crea en esto. Y eso es lo que yo creo que básicamente es lo que sí que puede ocurrir en España y en otros países europeos. Vamos a ver una cosa. John McCain, en su momento, cuando ganó Obama, dijo literalmente, porque digo, lo voy a buscar otra vez, está a punto de, cuando ganó Obama, a punto de perpetrarse uno de los mayores fraudes de la historia en las votaciones de este país. Es decir, no es la primera vez, también pasó con Al Gore, no es la primera vez que se habla de fraude en Estados Unidos. Ni será la última. Y una cosa, Rubén, acuérdate, por ejemplo, con Obama, ahora que lo has comentado, se tiraron también años diciendo que no era estadounidense, que tuvo que presentar su certificado de nacimiento Obama. Dicen, oye, dejadme en paz que no soy de Kenia, que soy de aquí de Estados Unidos. Que nos olvidamos rápido de las cosas, pero este tipo de cosas ya han ocurrido. La gran pregunta de esto es... Hombre, Bush con Florida. O Bush con Florida, que también ahí habría que ver. Claro, exacto. Y no, es que Bush ni siquiera pudo hacer el paseo presidencial, tuvo que ir en limusina hasta la Casa Blanca porque había una multitud en Washington también, que ahí había un despliegue policial, que por cierto ayer eso no lo había. La gran cuestión de esto es realmente, ¿afecta a las instituciones, afecta al descrédito político formal de Estados Unidos? Yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver. Y como bien había apuntado antes Juan Ramón Rayo, justamente la prueba es que ha funcionado la separación de poderes. A mucha gente le ha sorprendido que ayer, cuando entrevistaban a los congresistas, pues algunos parecían casi, y disculpadme la expresión, cletus. O sea, y mucha gente en España ha comentado y se ha sorprendido de decir, ¿cómo puede ser que congresistas de Estados Unidos hablen así de mal y tal? Es que la función de un congresista en Estados Unidos es vehicular la voluntad de sus electores. No ser inteligente, ni ser un gran filósofo, ni ser un pensador, como son los políticos españoles, que entran en las instituciones y de repente se convierten en Dios unitrino. Y lo saben todo y de todo opinan y todo saben. Ese es el gran problema. Y la función de Trump, que ayer fue la que fracasó, es la de ser una persona, un estadista, un ejecutivo inteligente, hábil, como decía, que tiene que ver crecer la hierba. Esas son las funciones separadas. Disculpa. No, tranquilo. Y ahí radica la separación de poderes que está hoy y que seguirá estando, independientemente de que la política de Biden vaya a ser o no desastrosa. Es que los sistemas democráticos, los sistemas que están constituidos por separación de poderes y principio representativo, soportan malos gobernantes. Los sistemas como el español, donde no hay separación de poderes ni principio representativo, los malos gobernantes llevan a crisis y a fracturas sociales y sustantivas, no ideológicas, sustantivas del sujeto político, como lo que pasó en Cataluña, como hombres y mujeres, inmigrantes y lo que estamos viendo en España. Y eso es lo realmente grave y crítico en comparación Estados Unidos
con España. Y una cosa, 20 segundos, de verdad, que has comentado que había gente que se sorprende de cómo hablaban algunos congresistas de Estados Unidos. A mí es que esta soberbia moral que tenemos en España yo no la consigo comprender. Que tienes a Carmen Calvo de vicepresidenta, que tienes a Irene Montero, que tienes a Pablo Iglesias, que tienes una turba gobernando el país que es alucinante. Pero bueno, esto ya pasaba también. Ay, mira que cómo votan en Sudamérica. Y votamos aquí a Zapatero. Pero bueno, en fin. Ya está. Pero es que aquí se aplauden las chorradas que dicen los políticos, a Carmen Calvo y el 11 y el 8M. Que le van sí, bueno, pero que me refiero a que esta soberbia moral... No, pero bueno, pero Perdone. Ojo que, en cualquier caso, el discurso, digamos que aquí nos parece, y lo es, completamente extravagante, ¿no? De Carmen, por ejemplo, todo lo relativo al género. Bueno, el otro día en Estados Unidos pues habría con a man, a woman, ¿no? Sí, eso fue terrible. Entonces, claro, porque el discurso dominante, o el discurso de la clase dominante, vamos a decirlo así, que es el posmodernismo, de algún modo, que uno va a una librería y ve allí quién domina. Allí están todo el podemismo. En las librerías manda el podemismo y todo el aparataje procedente de los Estados Unidos, de las universidades norteamericanas, ni de Pekín, de Moscú, de las universidades norteamericanas, en las que se ha labrado lo que llamaban ellos el pensamiento francés, la French Theory, ¿no? La teoría francesa, es decir, Foucault, Deleuze, etcétera, que es, pues, ¿qué es esto? Precisamente es la idea de que, digamos, hay un poder que llega hasta la cocina, hasta los padres y las madres están conspirando contra nosotros, haciéndonos creer que somos una cosa que en realidad no somos, que desearíamos cosas que nunca podemos conseguir. Esta es la idea de Deleuze y de Foucault. Y esto es la propaganda de las universidades norteamericanas. Es decir, en Estados Unidos es donde está metido el veneno, en Estados Unidos. Claro, que tiene, pues, bueno, que es el imperio, obviamente, y entonces y quizás por eso es el imperio. Quiero decir que ahí es donde está el debate, es decir, cómo es posible que un imperio como es Estados Unidos tenga como referentes ideológicos, doctrinales, etcétera, unas doctrinas desde el punto de vista de su fundamentación tan débiles, el pensamiento débil, tan débiles. Esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Tan débiles desde el punto de vista doctrinal, de su fundamento, pero sin embargo tan dogmáticas desde el punto de vista del correctismo político, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la estigmatización del rival, ¿no? Entonces, esto es lo que es, a mí es un enigma para mí, sigo sin comprenderlo bien. ¿Cómo es posible que una sociedad tan poderosa, pues, y con unas empresas, por ejemplo, tan impresionantes, venza como modo de, por ejemplo, de contratar a la gente en trabajo, el coaching, por ejemplo, una filfa, que es como si te echasen el tarot, exactamente igual, es como si te echasen las cartas, ¿no? O sea, desde el punto de vista es una impostura absoluta y total, como por otro lado lo dijeron muchos, ¿no? El libro de Sokal y Brigmont, ¿no? Las imposturas intelectuales que ponen a todos estos en su sitio. Entonces, esto es lo que a mí me sorprende. Digamos, no deja de sorprenderme, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto erosionan las instituciones? Y además, que era la pregunta propiamente, que yo me he ido por otro lado, por las respuestas que habían dado mis compañeros, que era cómo influye en España, ¿no? Pues yo creo que las instituciones norteamericanas sí que están resintiéndose por lo que decía Jano, que yo creo que eso es importantísimo, que es que lo dice un presidente saliente. Eso, si es verdad lo que dice, pues las instituciones están puestas en cuestión. Y si no es verdad, el presidente está puesto en cuestión. Es decir, las instituciones están puestas en cuestión. Es decir, sea como fuera, la alternativa que fuera, una y su contraria, las instituciones quedan en suspenso. Quedan en suspenso totalmente. Y después... Pedro, le doy la palabra... Venga, sí, saco lo de España, lo saco después. No, a ver, yo no creo que lo que vimos ayer ponga en cuestión las instituciones de Estados Unidos. Creo que, de hecho, en cierto modo, lo que se ha demostrado es que funcionan y funcionan bien y funcionan rápido, pero sí es cierto, y ahí es donde discreparía de Rubén, que las instituciones no
no sé si ha querido decir eso, a lo mejor lo estoy malinterpretando, pero que no son eternas. Es decir, que por el mero hecho de tener separación de poderes y representatividad, eso no garantiza que no se puedan seguir erosionando y, por tanto, y en ese sentido, pues me aproximaría un poco a lo que dice Pedro. Claro, si acumulamos muchas erosiones, puede ser que las instituciones al final terminen resquebrajándose, ¿no? Y esta puede ser una erosión más, quizá no de las más importantes, pero sí una más que se puede añadir en otras y que, a mi juicio, va de la mano de una polarización política en la sociedad estadounidense que sí se ha ido extremando y que, por tanto, va rompiendo ese consenso de transición pacífica al poder que mencionaba antes, es decir, reconocer dentro de una democracia que el otro puede ganar y puede gobernar y que eso no supone tu propia extinción y tu propia aniquilación. Las causas de por qué esto sucede, pues podrían ser más amplias, de también el incremento del poder del Estado y, por tanto, que te veas amenazado cada vez más si gobierna otro que no coincide con tu ADN ideológico. Pero, bueno, dejando esto de lado, yo, respondiendo a lo de Álvaro, ¿cómo creo que esto puede afectar tanto a Estados Unidos como a España? Ya digo, no creo que las instituciones estén especialmente erosionadas por esto o que las haya erosionado mucho, pero sí creo que podemos ver, quizá no, pero hay un riesgo de que veamos una especie de, entendedme el término, de represión contra el golpe de Estado fallido. Es decir, que la nueva clase política, tanto allí como aquí, utilice este fiasco de asalto al Capitolio como excusa, como decía Jano, pues para regular las redes sociales, por ejemplo, o como excusa para estigmatizar ya no a Trump, que creo que a Trump sí que hay que estigmatizarlo, aunque solo sea por esa dejación grave de funciones en el final de su etapa, sino incluso a todo lo que ha representado Trump y a todos los que se han juntado con Trump y a todos los que quepa relacionar remotamente con Trump, ¿no? Hemos visto alguna bandera libertaria en el asalto al Capitolio, por ejemplo, que no sé muy bien qué hacía allí, pero bueno, quizá por desobediencia civil que decía Pedro, pero en cualquier caso, que ya se está intentando también utilizar este asalto fallido para decir que pues, el liberalismo es intrínsecamente golpista y que es simplemente otra cara del trumpismo. Y ese discurso es el que claramente está utilizando y va a empezar a utilizar la izquierda española, ya no para atacar a Vox, que Vox al final sí que se ha querido juntar bastante o sí que se ha querido identificar bastante con Trump, sino incluso para todo aquello que suene a derecha o que suene a no izquierda. Y, bueno, no sé hasta qué punto puede llegar esta represión entendida como reacción frente a reacción y búsqueda de censura y búsqueda de reorientación del discurso ideológico que ha alimentado este asalto, pero sí creo que podemos ver esa derivación, esa degeneración en España y en Estados Unidos. Y traigo a colación un último tema y sí que os pido ahora concreción máxima porque tengo constancia de que tanto con Juan Ramón como Jano se tienen que ir dentro de poco. Entonces, hay una cosa que a mí me da mucho la atención, que es el fanatismo. Creo que existe una polarización absoluta, no solamente en Estados Unidos, sino cada vez también más creciente en España. Ajá. Esto es algo propio de Occidente, de la sociedad actual, era algo que se venía gestando desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué se da? Respuesta rápida. Sé que es un tema muy complejo, pero no sé, ¿no creéis que hay una polarización cada vez más creciente en la sociedad? ¿Empiezo yo? Jano, por ejemplo, sí. Yo, a ver, esto de la polarización, yo creo que tenemos que tener en consideración que siempre los políticos tienen que dividir a la población. Es decir, tienen que presentar al pueblo como nosotros somos los buenos y los que quieren gobernar en nuestro lugar son los malos. Entonces usted vóteme a mí. Esto es que es la política. Lo que sí que creo, no creo que la sociedad esté más polarizada. Lo que sí que creo, y vuelvo un poco a lo mismo que es lo que yo creo que está ocurriendo en los países occidentales. Y es que se cogen a grupos muy pequeños, se cogen casos excepcionales y se intentan presentar al gran público como la norma. Que por suerte no es así. O sea, una sociedad polarizada de verdad, yo pues por la calle vas tranquilo. O sea, no tienes un problema de decir no puedo ir por estos sitios porque me apalizan. Una sociedad polarizada de verdad, por ejemplo, era el País Vasco. Cuando muchísima gente se tenía que ir del País Vasco porque si no lo mataban. O cuando te señalaban en tu casa porque usted no pagaba el impuesto revolucionario. Eso es una sociedad realmente polarizada. Yo no creo que Estados Unidos, o al igual que España, cuando muchas veces escuchamos las dos Españas, es que estamos divididos. Pues es que siempre ha sido así. Coja usted todos los países en los que se votan y siempre hay un bloque. Y es como tiene que ser, que votará a partidos de izquierdas y otros que votará a partidos de derechas. Y se irán alternando en el poder. Si es que esto es la democracia. Nada es eterno.
Pedro Sánchez a lo mejor se cree que sí, pero no. Sánchez dejará de gobernar España. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo dejará España? Previsiblemente mal, pero acabará dejando de gobernar. Entonces, yo esto de la polarización no me parece que sea un problema. Sí que creo que es un problema que se esté utilizando casos excepcionales o mensajes que sí que son propios del fanatismo para intentar hacer como una extrapolación, es decir, miren, todos los de derechas son, por ejemplo, ahora antivacunas o están a favor de que había un fraude en Estados Unidos, es decir, la caricatura. Pero esto es una cuestión, yo creo que más informativa, más de las redes sociales cómo se utilizan, de los medios de comunicación, que les viene muy bien hacer este tipo de cosas, que la realidad. Yo pienso que esto de las dos Españas siempre ha sido así. Eso lo comentaba yo ayer con Rubén, voy a hacer una intervención yo, si me dejáis. Es algo muy paradójico como, y esto lo comentaba Jesús Maestro y creo que tiene toda la razón, fijaos la paradoja de que los políticos antes de las elecciones primero lo que hacen es dividirnos, precisamente crean grupos enconados y cada vez se insultan entre ellos y justo después de las elecciones venden el consenso como algo bueno. Y uno se pregunta, ¿por qué no vendes el consenso como algo bueno antes de las elecciones si no tienes una sociedad tan absolutamente polarizada como la que queda después de las elecciones? Y esto también lo comentaba con Rubén y le paso el testigo ahora por esto. Yo creo que tiene una finalidad muy clara, que es enfrentar a la gente para que la gente vote. Al final yo creo que el político lo que teme sobre todo, precisamente para no deslegitimarse, es la abstención. Y tú, polarizando a la gente en cierto modo, digamos que la vinculas con la política, haces que vaya a votar más a favor que, más en contra que a favor. O sea, si tú me estás diciendo a mí todo el día que yo soy un fascista, que Vox es fascista, que Vox es fascista, que Vox es... A lo mejor voy a votar simplemente para callarte la boca. Y al revés con el socialcomunismo. Entonces, yo creo que esta polarización sí que existe y que además se crea de forma expresa para conseguir unos determinados objetivos muy patentes. Uh-huh. No, yo para ser muy escueto, lo primero, y un poco respondiendo a lo que muchos seguramente piensan hoy en día, incluso Pedro, y está justificado que sea así, la democracia formalmente, repito, la democracia política no genera sociedades mejores, ni más cultas, ni más inteligentes. Genera, o instituye, mejor dicho, sociedades políticamente libres. Nada más, pero las sociedades pueden ser cazurras, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Respecto a la pregunta que me han hecho antes, que ha pagado alguien dinero para saber, sí, que llevo pantalones. Y eso, simplemente... Es un error mío que la ha colado sin querer, Que yo creo que el problema que hay realmente es un problema de que la posmodernidad ha dejado una crisis a finales del siglo XX, sobre todo, que ha cristalizado en el hecho de que escasea el pensamiento. No hay pensadores. Y eso en lo que se traduce es en que no vivimos en sociedades, como bien ha dicho Jano, polarizadas. No hay guerras civiles hoy en día en Occidente. Ahora, lo que sí que hay es un exacerbamiento brutal por la atomización del individuo. Y esto supongo que daría para otro debate. Pero lo que se busca es que el individuo construya su yo, identificándose con colectivos y con consignas de prêt-à-porter para llevar muy rápidas. Esto lo dice Vox, esto lo dice aquel, este es de los míos, este es de los otros, y así es como funciona el engranaje. ¿Cuál es el problema? Que si no hay unas instituciones que garantizan la libertad de la mayoría de la ciudadanía, y es ahí donde se fragua el verdadero consenso, que es el del que habla Rousseau, que es en la institución de la forma de Estado y la forma de gobierno, no en las medidas que hacen los gobiernos. Ese es el problema. Es decir, aquí en España tenemos unas malas instituciones que no soportan malos gobernantes y por eso España va hacia donde va a ruedas forzadas. Y mañana voy a sacar un vídeo explicando el mayor problema de corrupción en España, que en los últimos 10 años ha sido nada más y nada menos que el saqueo de 121.000 millones de euros de las arcas públicas. Y Juan Ramón Rayo supongo que sabe lo que implica esta cifra, que es casi por 40.000 millones el presupuesto anual. Entonces, para simplemente resumir, en España tenemos el problema de que hay malas instituciones, malos políticos y eso repercute socialmente. En Estados Unidos hay problemas sociales, como en todos los sitios, pero las buenas instituciones pueden resistir. Ahora, desde luego, no son imperecederas ni indemnes. Le paso el testigo ahora a Juan Ramón, aunque creo que esta pregunta también está muy vinculada con Pedro, o sea que le paso el testigo ahora a los dos. Me da la sensación de que vosotros dos estáis en medio y recibís críticas de los dos bandos. Pedro recibe críticas tan furibundas de la derecha como de la izquierda y Juan Ramón Rayo exactamente igual. Se le critica de todos los lados. Entonces creo que con conocimiento de causa podéis hablar de la polarización. ¿Sentís vosotros que hay dos extremos que se alejan cada vez más? Bueno, probablemente nos critiquen por motivos distintos, pero sí, efectivamente. A ver, yo no... Quizás que manejamos definiciones distintas de polarización.
Yo sí creo que la sociedad estadounidense, la española quizá menos, pero la estadounidense está muy polarizada o crecientemente polarizada. ¿Y en qué se mide esa polarización? En que el demócrata medio y el republicano medio tienen muchos menos puntos en común. Si miramos las encuestas de ubicación ideológica de los votantes demócratas y de los votantes republicanos, vemos que en los últimos 20 años se han ido yendo hacia los extremos. Es decir, que el republicano medio es mucho más extremo republicano, por decirlo así, que el demócrata medio es mucho más extremo demócrata y que la parte media, donde se podría fraguar ese consenso, no en las instituciones, sino el consenso en las políticas a aplicar, se ha ido vaciando. ¿Eso es un problema? Pues es un problema cuando tienen que vivir bajo normas comunes y bajo políticas comunes. Es decir, si las normas comunes son muy poco intrusivas y permiten que cada cual viva como quiera, pues no es un problema. Ahora, si las normas comunes son tremendamente intrusivas e imponen modos de vida, evidentemente, si tú quieres vivir de una manera radicalmente distinta a los demás, que los demás lleguen al poder, lo ves como una amenaza a tu modo de vida, porque te van a imponer algo en lo que no crees y con lo que no tienes ningún tipo de punto en común. Entonces, ahí, claro, hay dos soluciones, o que la pluralidad en el sentido de ubicación ideológica en el espectro político desaparezca y vayan todos hacia el centro y todos quieran más o menos el mismo proyecto político, o que las instituciones sean mucho menos intrusivas en la vida de cada cual, de tal manera que se deje ese espacio para seguir su propio proyecto personal. Y en la medida en que esto no suceda, pues la polarización va a seguir en Estados Unidos y esa polarización sí genera una creciente desconfianza hacia las instituciones y genera el ciclo que mencionábamos antes. Es decir, que uno se arrogue la representación del pueblo, porque hay gente que sí que verá que esa persona representa sus intereses y que los de las élites gobernantes están muy alejados, y al revés. Es que ahora no creemos que cuando ha perdido Trump muchos estadounidenses han visto que ahora sí gobierna el pueblo y que por fin han vuelto a las instituciones los buenos gobernantes que los representan. Pero claro, si yo no veo que Trump me puede llegar a representar o yo no veo que Biden me puede llegar a representar porque estamos en extremos ideológicos irreconciliables, pues ahí hay un conflicto de difícil solución. Es decir, el conflicto es el sometimiento al final. Pedro, de forma breve. Sí, bueno, creo que hay que determinar también por países aquí. Estamos hablando así en plan global, cosa que es muy difícil hablar de política en plan global porque no existe la política global. Existe la geopolítica que implica pues la confrontación entre distintos estados y la pugna entre estos estados y demás. Entonces, en España, por sus características históricas y demás, yo creo que la propia... Desde ese punto de vista que decía que no se podía estar, pues ahora me pongo en él. El fundamentalismo democrático, que está extendido en todas partes, es en buena medida polarizante. Pero es que en España se multiplica por 400, digamos, esa situación, ¿no? Cuando tú, decíamos antes más o menos, cuando tú entiendes que el rival no es un rival con el que se pueda tratar, es un rival intratable en buena medida, no se puede negociar con él, sino que hay que tenderle un cordón sanitario y liquidarlo, porque cordón sanitario significa que es un virus, que hay que acabar con él. Entonces, cuando tú comprendes a tu rival con esas características, ¿por qué lo comprendes así? Porque la democracia que soy yo, y ese rival precisamente representa, es un rival que conspira contra la democracia. Entonces, cuando yo soy la democracia, es decir, ¿y qué quiere decir yo soy la democracia? Que atiendo a los intereses y a las necesidades del pueblo cuando está parado, cuando está tal, cuando digamos, tiene dificultades para, digamos, prosperar en esa sociedad, pues existen unas facciones que son los rivales que están conspirando para que ese pueblo no se le pueda satisfacer en sus necesidades. Entonces, cuando tú comprendes al rival de esa manera, un rival con el que no puedes entrar en contacto, entonces tienes que mantenerle una alerta antifascista. Entonces, ese rival, hoy en día en España, o es fascista, antidemocrático, o es comunista, antidemocrático. Pero es intratable, es innegociable, es un rival con el que no se puede tratar. Entonces, esta rivalidad cada vez es más profunda. Y que en líneas generales engrana con la distinción izquierda y derecha,
que desde el punto de vista político no está clara cuál es esa distinción, pero desde el punto de vista ideológico está clarísima. Después se alinea con una serie, se engarza con una serie de criterios sociológicos que no tienen que ver con la política tampoco, que si los toros, que si esto, que si lo otro, que si la corbata o las rastas o tal, pero se va polarizando y al final tienes una sociedad completamente dividida desde el punto de vista sociológico, que arrastra a la política. Es decir, que hoy en día, pues el hecho de que, por ejemplo, pues la consideración de que el aborto es un derecho, pues eso con la política no tiene, con la organización del Estado no es que tenga mucho que ver. Pero toda esa gente va a votar a determinado partido que sí ya tiene una idea del Estado y demás. Entonces, digamos que la sociología esa sociología polarizada está arrastrando a la política de una manera tremenda, de una manera total y absoluta. Y entonces, pues claro que sí está polarizada la sociedad, precisamente por esta característica, el fundamentalismo democrático y la idea de que el rival conspira constantemente contra los intereses de la democracia que yo represento. Entonces, Pedro, que Jano y se tienen que ir prácticamente ya. Os voy a dar 30 segundos a cada uno para que hagáis un titular final, empezando con los que se tienen que ir primero y ya terminaríamos el directo. Juan Ramón, ¿alguna conclusión a extraer? ¿Qué quieras decir? ¿Alguna puntualización? Bueno, Trump quería representar una revolución política dentro del establishment estadounidense y al final lo que ha terminado es contribuyendo a la polarización, a una mayor polarización de la sociedad y ha terminado contribuyendo a, bueno, no una gran erosión de las instituciones, porque efectivamente las instituciones resistieron, pero sí a un descrédito de su labor, al menos como jefe del Ejecutivo, que no supo evitar el asalto al Capitolio y, por tanto, va a quedar la duda del fraude electoral en una parte muy importante del electorado y otra parte del electorado lo va a ver como una persona o incompetente o como un aliado de esos golpistas o asaltantes del Capitolio. Jano, un titular muy breve. Bueno, yo creo que lo que hemos visto y lo que yo recomiendo a todo el mundo es que no ponga sus confianza para salvar el planeta, ni el mundo, ni la nación en políticos. Ni en políticos, ni en partidos políticos que al fin y al cabo tienen sus propios intereses y que realmente les importa muy poco nuestro bienestar. O sea, el interés de Donald Trump es ser presidente, a partir de ahí le da igual cómo hacerlo y le trae sin cuidado cuáles son las consecuencias. Yo creo que es importante no dejarse llevar por el fanatismo, sobre todo tener un pensamiento propio. Me parece muy bien que haya gente, eso no significa que uno no pueda votar a Donald Trump o incluso apoyarle en ciertos aspectos, pero yo creo que sí que hay que marcar una diferencia. O sea, el ciudadano tiene que marcar una diferencia con el político y con el partido político y saber que ellos son los que utilizan a los ciudadanos para sus intereses personales. Y esto es muy importante entenderlo y así podríamos evitarnos muchísimos problemas que tenemos en la sociedad, que es lo que estábamos comentando, que son precisamente impuestos por los partidos políticos que aprovechan a sus sectarios o los más acérrimos al programa, al proyecto, para crear toda esta crispación que estamos viviendo. Rubén, muy breve, 30 segundos, titular. Mientras no aprendamos a distinguir de la democracia como ideología, democracia social, de la democracia formal, democracia política, no vamos a entender nada. Pedro, muy breve también, que se tienen que ir ya Juan Ramón y Jano, un titular, una conclusión bueno, que está ya yo creo que no hay golpe de Estado, pero sí hay desgaste institucional en Estados Unidos, muy fuerte y con China enfrente. Y China ha salido reforzado de todo esto en buena medida. Entonces, pues, no hay golpe de Estado, pero sí se resiente institucionalmente de una manera muy importante Estados Unidos. Pues dicho esto, terminaríamos el directo. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Jano, Juan Ramón, Pedro, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Habrá más si estos invitados quieren volver. Muchas gracias. Cuando quieras, Álvaro. Un abrazo a todos, nos vemos. Gracias a todos, un abrazo.